saludito especial. Vamos entonces a iniciar con la lección número 1, según dice aquí en la filmina, y vamos a estar viendo el método inductivo, ¿cierto? Ahora, quisiera de pronto familiarizarnos con el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? ¿No? No sé si ustedes, algunos ya tienen idea de qué es el método inductivo, si han logrado en las clases anteriores visualizar el significado del método inductivo para poder tener como claridad. Si vamos a hablar del método inductivo, ¿qué es el método inductivo, no? Entonces, no sé si alguien quisiera aportar, si alguien conoce, sabe qué es el método inductivo, para que nos dé una aproximación y poder entonces de esta manera, pues iniciar nuestra clase. Porque se sacan conclusiones a partir Es del un estudio. razonamiento inductivo. Sí, Esto no quiere decir esa. yo digo que pues ahí está en una Mire, pequeña definición acerca del, mire. está una definición del método inductivo que dice se sacan conclusiones a partir del estudio. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué quiere decir el método inductivo? Es un razonamiento inductivo de todos los cuerpos observados hasta el ¿Qué momento. es? Seleccionamos Los colocando Amor, Bueno, esa broma vamos a ponernos entonces de acuerdo. El que vaya a hablar, por favor, prende su micrófono y habla. El resto, apaguemos nuestros micrófonos para no interrumpirnos. Método inductivo. Ah, es este. Bueno, ¿Sí? Laurita o Uriel, por favor, nos pueden apagar los micrófonos entonces de todos para evitar. Entonces, seguimos. El método, cuando nosotros hablamos de un método inductivo, son métodos que se utilizan para la comprensión de textos, para la comprensión de algunos estudios, para la comprensión más acertada de algunos ensayos, de algunos trabajos de investigación. Y en este caso hay dos métodos para poder acercarnos a la realidad de lo que estamos estudiando. Uno de ellos es el método deductivo, de acuerdo a la definición que tenemos ahí en pantalla. El método deductivo es el método por el cual se llegan al estudio ya con unas conclusiones predestinadas, ¿no? Mientras que el método inductivo es aquel estudio. Es decir, si nosotros tenemos un pasaje de la Biblia que vamos a empezar a leer y a veces no entendemos, ¿sí? Porque no está bien claro, el método inductivo nos va a llevar a poder precisar qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo o qué es la palabra de Dios está hablando a mi vida a través de algunas herramientas que el método inductivo me facilita para poder tener esa comprensión, ¿sí? En otras palabras, por decirlo así, el método inductivo son las herramientas que yo voy a tener para poder comprender la palabra de Dios y para poder sacar y extraer principios básicos para mi vida y para la vida de mi familia y para la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, el método inductivo es un método muy importante y en este caso, hablando de la palabra de Dios, es un método muy importante que nos va a ayudar a comprender la palabra de Dios de una manera mucho más acertada. ¿Por qué hay tantas equivocaciones? ¿Por qué nos equivocamos muchas veces? ¿Por qué interpretamos mal algunos pasajes de la Biblia? Precisamente porque nos ha faltado este método inductivo para poder sacar las conclusiones
a partir del estudio que nosotros hagamos, ¿no? Y una de las herramientas más importantes del método inductivo es la observación, ¿no? O sea, el método inductivo tiene 3 pasos importantes. El primer paso es la observación, el segundo paso es la interpretación y el tercer paso es la aplicación. Pero en estos momentos vamos a hablar es acerca del primer paso y el primer paso tiene que ver con la observación. Entonces, vamos a mirar algunas cosas importantes dentro del primer paso de la observación. Por favor, tomen sus notas, tomen su Biblia y vamos a abrir la Biblia en Nehemías 8, capítulo 8, versículo 1 al 8, ¿sí? Y vamos entonces a leerlo, ojalá que lo podamos leer en varias versiones, pero por tiempo vamos a leerlo solamente en una versión. Entonces, si alguien me pudiera ayudar leyendo este pasaje en la Reina Valera del 60 o en la Nueva Traducción Viviente o en la traducción al lenguaje actual. O sea, alguna versión que ustedes tengan, vamos a leer este pasaje y por favor alguien que abra su micrófono y lo lea en voz alta para todos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y al escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Tema, Anías, Urías, Hilcias y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatei, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ok, muchas gracias, Ariana. Vemos en este pasaje y vamos a estudiar el primer punto y es la observación. La observación tiene que ver con qué dice el texto y para poder responder a esta pregunta de qué dice el texto, nosotros necesitamos observar algunos hechos que están manifiestos, pero también poder entender algunos que están ocultos en el texto, ¿no? Entonces, hablando precisamente de este pasaje de Nehemías 8, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros, así a grandes rasgos, poder sacar como conclusión de lo que dice el texto, ¿cierto? ¿Qué dice ese texto que acabamos de leer? ¿Qué dice Nehemías 8 del 1 al 8? ¿Qué nos está diciendo? Entonces, la persona que quiera, vuelvo y le digo, comentar, abre su micrófono, comenta y después de que termine, por favor, cierra el micrófono.
Estas clases virtuales que estamos teniendo, hermanos, son unas clases que deben ser participativas para poder entender y para poder que todos nosotros nos podamos familiarizar con el tema, ¿no? Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué nos está diciendo? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Que el pueblo se reunió para escuchar la palabra del Señor. muy bien, hermano. El el maestro Edras, pues traería ese libro y le explicaría a todo el pueblo la ley. Que Sí, eso se llevó más o menos el día primero del mes séptimo, ¿sí? Y que todo ok, estaba compuesto por hombres y mujeres, ¿sí? sí, sí, correcto. Todos podían como comprender esa lectura, ¿no? Habla también. Ujú. Bueno, gracias, mi hermano Rodolfo. El pasaje, yo creo que para todos es claro, ¿no? Esto tiene que ver con una mañana donde Esdras, junto con Nehemías y con algunos principales, se reunieron en la plaza pública para escuchar qué decía un libro, ¿cierto? ¿Qué era lo que decía un libro? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender aquí, de pronto, pues nosotros somos muy espirituales ya y podemos decir, no, ¿qué fue lo que leyeron? ¿Qué estuvieron leyendo? Entonces, muchos van a poder decir, un libro, ¿sí? Sí, porque la palabra de Dios ahí nos lo dice que un libro, ¿no? Pero ¿qué libro es? Entonces, vamos a mirar qué nos dice el texto referente a todas estas cosas. Entonces, primero, lo que usted debe hacer primero cuando entra a un pasaje es hacer lo que estamos haciendo. A grandes rasgos, entendimos algo. Era una reunión, era una asamblea, todo el pueblo se reunió, estaban unos hombres y ahí pues prácticamente hicieron la lista de las personas importantes que estaban ahí. Pero para poder observar muy bien y para poder ir tejiendo nuestro estudio, necesitamos iniciar sacando todas las palabras que se repiten y poder sacar como la palabra clave que encierra y que une y que teje todo el párrafo que ahí está. Entonces, tarea, rápidamente, ahí donde usted está, mire el texto y comience a sacar cuántas palabras, o sea, qué palabras se repiten casi en todos los pasajes. ¿Cuántas palabras se repiten? ¿Cierto? Entonces, tenemos un minuto para empezar a trabajar ahí en su Biblia, por favor. Entonces, comience, tome su Biblia y comience a señalar qué palabras se están repitiendo ahí en el texto que acabamos de leer. Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 8. ¿Qué palabras se repiten? Un minuto y abrimos entonces para que ustedes me puedan comentar cuál es la palabra que más se repite. Listo. ¿Listo? Ya nos estamos acercando. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos fue en la tarea. ¿Cuántos están conectados? Quisiera saber cuántos están conectados y voy entonces a mirar a ver quiénes y los voy llamando por favor para que nos dé su apreciación. Vamos entonces a empezar en primer lugar con el hermano Rodolfo que ya tiene por ahí su micrófono. Sí. Rodolfo, ¿cuántas palabras encontró usted que se repiten? No, yo encontré así rapidito la primera que fue la que más me llamó la atención, que es la ley. La 5 veces. ley. La ley. ¿Cuántas veces se repite la ley? 5 veces. 5 veces la encontré. Me falta. No sé si me faltará. 5 veces. La ley. Ok. Listo, hermano Rodolfo. Puede pagar su micrófono. Hermana Bernarda,
Sí, señor. Bueno, ¿qué Yo palabra? encontré 5 veces entender. Entender. 5 veces entender. Bueno, muy bien. O sea, 5 veces entender. Entender está en muy buena disposición y casi Entender delante. buen trabajo, hermana Bernarda. Entonces, Amén. ley y entender. Sara Inés, ¿qué otra palabra encontró usted que se repite? Buenos días. Todo el pueblo. Se repite 7 veces. 7 veces. Sí. Todo el pueblo. Bueno, muy buen trabajo de observación. Entonces, mire, ya llevamos 3 palabras que se están repitiendo. Entender, ley y todo el pueblo. Listo. Seguimos a ver si alguien más encontró. Laura está en clase, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con Carolina Carrillo. Tampoco está. Lidia Telles. O Lidia Telles. Buenos días, pastor. Buenos días, Lida. La palabra libro, 4 veces, y si la asociamos al de la ley, pues 5. 4 veces. La O palabra sea, libro. la palabra libro está 4 veces. Sí. Y Sí, ley si no hay 5, sí, ¿cierto? señor. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, Lida, muchas gracias. Sí, señor. Gloria. Buenos días, soy Carolina. Carolina, bueno, Carolina, ¿cuántas veces se encontró? Encontré séptimo. Encontré tres veces. Séptimo 3 veces. Listo. Bueno, muchas gracias. Arturito, que lo vi por ahí. Arturo, ¿qué palabra encontró así que se repite? Bueno, no me está escuchando Arturito. Entonces, lo siguiente, hermanos, muchas gracias por el trabajo. Entonces, el primer método de la observación es ese, ¿cierto? Empezar usted a identificar qué palabras se repiten. Ahora, ¿por qué es importante identificar usted las palabras que se repiten? Porque prácticamente el escritor del libro o el escritor de ese párrafo, lo que nos está anunciando a nosotros con las palabras que se repiten es la intención del texto, es decir, es darnos como lo más importante, ¿no? Lo más importante. Entonces tenemos aquí que la palabra entender se repite 7 veces, ¿cierto? Que la palabra libro, vamos a asociarla con la palabra ley, prácticamente se repite 9 veces en los versículos que hemos acabado de leer. Entonces, si la palabra libro es la que más, o ley es la que más se está repitiendo, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir o cuál es la importancia o cuál es la relevancia que tiene ese texto? La relevancia en ese texto está entonces en el libro. Lo que el escritor de esto nos quiere hacer entender es, ¿era tan importante ese libro? ¿Era tan importante esa ley? Que él nos lo está haciendo ver con la cantidad de repeticiones de esa misma palabra en el texto. No sé si ustedes hasta aquí me están entendiendo. Entonces, la primera observación que yo tengo que hacer para poder comprender el texto tiene que ser esa palabra esencial. Entonces, en primer lugar, la palabra libro, como lo tienen ustedes ahí en su material, la palabra libro es la que marca más veces repeticiones. En segundo lugar, pueden colocar entender, ¿cierto? Y en tercer lugar, pueden entender pueblo, ¿cierto? El pueblo tiene que ver con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esas palabras que encuentre? Con esas palabras que encuentre, yo lo que voy a hacer es mirar a ver a qué se refiere esa palabra, por ejemplo, en el caso del libro o el caso de la ley. ¿Qué es eso de la ley? ¿Qué es eso del libro? Entonces, para poder nosotros dilucidar todo eso, tenemos que ir a varias versiones de la Biblia, ¿no?
Ahora, si los que están aquí en la escuela en un método inductivo y ustedes están en esta escuela, es porque ustedes ya manejan varias versiones, ¿no? Hay un ejemplo ahí, no sé si lo están viendo aquí en la pantalla. Por ejemplo, está en el versículo 2. Y fue la palabra que encontró la hermana Bernarda, que es entender. Ahora, el versículo 2 en la Reina Valera, miren lo importante que es ir a otras versiones. Versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Ahora, ¿cómo así que todos los que podían entender? ¿Cierto? ¿Cómo así que todos los que podían entender? Entonces yo me voy y leo el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente y dice, todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Sí? Y en la traducción del lenguaje actual dice, todos los niños mayores de 12 años. Entonces, si yo digo todos los que pudieran entender, entonces me está hablando el pasaje que en esa asamblea, que en esa plaza, ¿quiénes se reunieron? ¿Quiénes fueron a escuchar lo que decía el libro? ¿Quiénes fueron a escuchar lo que decía la ley? Entonces, podemos ya dilucidar en el versículo 2, cuando yo leo otras versiones, que allí en la plaza se congregaron hombres, mujeres y niños mayores de 12 años que ya tenían capacidad de poder entender lo que se estaba leyendo. ¿Sí ve? Entonces, ahí yo ya saqué una gran versión y ahí ya saqué como una mayor explicación. Si yo me quedo solo con lo que dice la Reina Valera, que todos los que puedan entender, me hubiera perdido, ¿sí?, la observación de que el autor del libro se estaba refiriendo también no solamente a mujeres y niños, a mujeres y a hombres, sino también habían niños, pero esos niños que estaban ahí eran los mayores de 12 años que podían entender el texto. ¿Sí me hago entender? Si me quedo yo con la Reina Valera, bueno, voy a decir, sí, en la plaza se reunieron hombres y mujeres, y aquellos que podían entender, uno puede decir, pues aquellos que de pronto tenían un estudio muy bajito, aquellos que eran obreros, no. Ahí se está refiriendo a niños mayores de 12 años. ¿Sí ve cómo a través de la observación de las palabras claves, pero además de las palabras claves, el ir a otras versiones de la Biblia nos ayuda a comprender un poquito más el texto? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la observación. El primer paso de la observación, hermanos, es el poder identificar la palabra clave, la palabra esencial, para que de esta manera nosotros podamos comprender el texto. Entonces ya como que tenemos un mayor bagaje del pasaje, ¿cierto? Entonces podemos concluir esta parte diciendo, el profeta Esdras, ¿sí?, encontró un libro que era prácticamente la ley, ¿sí? En nuestros tiempos podría ser el Antiguo Testamento o podrían ser los 5 primeros libros que para los judíos se llamaba el Torá y que tienen que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ellos encontraron esos libros y entonces convocaron a toda la gente. ¿A quiénes convocaron? A hombres, a todas las mujeres, pero también a todos los niños mayores de 12 años. Y se sentaron en la plaza y leyeron ese libro de tal manera que todos pudieron entender el mensaje, ¿cierto? Entonces ya como que empieza usted en ese estudio a tener una claridad mayor de lo que está hablando la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Señor. Diego Torres, Dieguito, ¿cómo está? buenos días, para hacer un aporte. Claro. El versículo 2 en la Reina Valera dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y en el verso 4 dice, y el escriba Esdras. Es importante para nosotros entender cuando uno estudia quién era un escriba en esa época,
y sobre todo para la cultura judía, un escriba podía ser sacerdote, podía ser no importaba la clase social ni la profesión. Y los escribas desde niños, ya a los 14 años, un niño se sabía el Pentateuco, la Torá de memoria, y podían ejercer a partir de los 40 años, ¿sí? Entonces, no es sorprendente y es muy bonito entender lo que un niño, cuando dice texto más o menos aproxima que 12 años, es porque ellos a los 14 ya se sabían la ley de memoria. Entonces, lindo porque los niños desde pequeños la cultura los enseñaba a estudiar la Torá y eso pues también me llamó la atención. Gracias, Dieguito, por ese aporte tan valioso. Ahora, ustedes van a ver en las siguientes clases que la parte del método inductivo no solamente es la observación, sino que también tiene la interpretación y tiene la aplicación. Lo que acaba de aportarnos Diego es algo que tiene que ver con la interpretación y que se da más allá. Entonces, cuando usted ya encuentra, por ejemplo, estas palabras y usted necesita para poder entender muy bien el texto, el contexto, ¿no? Ahora, ¿por qué el pueblo se reunió en la plaza? ¿Por qué encontraron el libro de la ley? ¿Dónde estaba ese libro de la ley? ¿Por qué encontraron ese libro? ¿Por qué estaba escondido? Entonces ustedes más adelante pues van a poder desarrollar en este estudio de la Biblia el método también de la interpretación y también el de la aplicación, ¿no? Pero para eso es importante, hermanos, que ustedes tengan en sus manos la posibilidad de tener otras versiones, ¿no? Entonces, porque otras versiones de pronto no nos describen lo que nos está describiendo la versión Reina Valera. Nosotros como iglesia nos basamos como eje principal la Reina Valera, pero las otras versiones nos ayudan a ampliar de pronto esas palabras, ¿no? Por ejemplo, lo que nos está diciendo Diego, en la traducción del lenguaje actual, él dice ese pasaje, entonces le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley, la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés, ¿sí? Así que Esdras trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. Entonces, ya en esta versión no nos dice que solo sacerdote, sino también nos dice maestro y sacerdote. Y ustedes van a poder hilar pues muy fino en este sentido. Pero para seguir con la clase de nuestra observación, la observación viene apoyada de 7 preguntas que son muy importantes. Es decir, si usted no se aprende esto de las 7 preguntas, hermanos, lo de la interpretación y de la aplicación no lo va a poder usted hacer, ¿no? Y esas 7 preguntas tienen que ver con las que están ahí en la pantalla. Así que vamos entonces con el ejemplo de Nehemías 1:8 a dilucidar y mirar a ver si todas estas preguntas que vamos a hacer tienen cabida en nuestro pasaje, ¿no? Entonces, la primera pregunta que usted tiene que hacerle al texto en el método de la observación, en el paso de la observación es ¿quién? ¿No? Entonces, ¿quién? Cuando digo quién, se refiere a qué persona o a qué o personas que mencionan en el pasaje, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo ahí en Nehemías 1:8 de qué personas o qué persona se está mencionando en el pasaje. Entonces, vemos que una palabra que encontró Sara es todo el pueblo, que se repite muchas veces. Entonces, nosotros podemos decir que de quién estaba hablando el personaje, de quién estaba hablando el escritor de esta porción. Estaba hablando de todo el pueblo, ¿cierto? Cuando menciona todo el pueblo, está mencionando también hombres, mujeres y niños mayores de 12 años, pero también está mencionando al sacerdote Esdras y está mencionando a los personajes
principales. Todos esos nombres raros que ustedes leyeron simplemente se refiere a hombres principales del pueblo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos al texto, la primera pregunta, además de sacar usted las palabras claves, es ¿quién? Entonces, vuelvo y le digo, la pregunta ¿quién? Se refiere a qué persona o personas intervienen. Vayámonos un poquitico, salgámonos de aquí el texto y vayamos a el Salmo 1. Yo creo que el Salmo 1 nos lo sabemos de memoria. Voy a leerles el versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, si yo le hago la pregunta ¿quién? ¿A quién se está refiriendo este pasaje que acabo de leer? ¿A quién? Al varón. ¿A un varón? Dice, A todo hombre. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, A ni en todos. silla de escarnecedores se ha sentado. No hace distinción de sexo, o sea, hombre y mujer. Ok. Entonces está refiriendo a aquel, ¿no? A una persona, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos identificar, ¿ok? Si yo digo Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A quién se está refiriendo el pasaje? ¿Quién es esa persona? Inicialmente al rey David, pero se está refiriendo a todo el contexto en general, a todas las personas. Todas las personas. Bueno, pero cuando yo digo Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿de quién? Obviamente que Jehová. Adiós. Correcto, correcto. Entonces yo identifico que Jehová se está refiriendo a Jehová. Jehová es mi pastor, ¿cierto? ¿De quién está hablando el pasaje? De Jehová. De Jehová. Correcto. Entonces, la primera pregunta que yo debo hacer cuando encuentro un texto es esa. ¿Quién? El quién tiene que ver con personas. Únicamente, personas. O puede ser una que puede estar implícita, como en el caso del Salmo 1, el varón, pero pues ahí no se está refiriendo a un solo hombre como género, sino se puede decir la mujer o el hombre, ¿cierto? Entonces, es persona o personas que muchas veces puede estar oculto como en el Salmo 1, pero también puede estar muy presente como el Salmo 23. ¿De quién? Jehová, ¿cierto? La segunda pregunta que nosotros debemos hacerle al texto es ¿dónde? ¿Cierto? Y el dónde tiene que ver con el lugar. ¿Cuál lugar? Donde ocurren por lo general los hechos, ¿cierto? Ahora, si nosotros vamos al pasaje de Nehemías, capítulo 8, ¿dónde ocurrieron todos los hechos? En la plaza que está delante de la puerta, a la puerta de las aguas. Bueno, muy bien. Es en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, ¿cierto? Si nosotros miramos otras versiones, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice, el primer día del mes de Etanín, todo el pueblo se reunió en la plaza, ¿cierto? Frente a la entrada llamada del agua, ¿cierto? Yo a veces uno se imagina que está delante de la puerta de las aguas, así se llamaba a la entrada como principal del pueblo. Puede ser, eso lo voy yo a corroborar cuando haga mi interpretación, ¿no? Entonces, la plaza que está delante de la puerta de las aguas, ahí fue donde sucedió todo lo que nos va a presentar el pasaje. Entonces, la pregunta ¿dónde? Nos indica el lugar, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, en este pasaje, todo árbol que está junto a corrientes de agua dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si nosotros hablamos del dónde, ¿cuál sería el dónde ahí? Vuelvo y digo. En el versículo, si yo leo este versículo y digo, todo árbol que está junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
En ese versículo que acabo de decirles a ustedes, ¿cómo pudiera identificar yo la pregunta ¿dónde? Como un río, Un riachuelo, una corriente de agua, una especie de Ajá. río. una Entonces, quebrada. ¿de qué está hablando? Está hablando de un árbol, pero el lugar del árbol que se está refiriendo es aquel que está junto a corrientes de agua. Ese sería el lugar. ¿Sí me hago entender, hermanos? Para que no nos vayamos a confundir. ¿Por qué? Porque no todas las veces los pasajes dicen un lugar preciso. No todas las veces la Biblia no nos habla de un lugar como el que está identificando aquí el versículo. La plaza que está al frente de la puerta llamada Las Aguas. Hay muchas veces que nos dan lugares, pero nosotros tenemos que utilizar un poquito también el conocimiento que el Señor nos ha dado para poder identificar. ¿Hasta aquí todo está claro, hermanos? Sí, señor. Bueno, la tercera pregunta es Hermano, ¿cuándo? quería hacer un comentario también al respecto, ¿no? Sí, cuénteme, mi hermano. Que así como usted dice, hay pasajes donde de hecho nos podremos encontrar que no se menciona en el pasaje que estamos leyendo lugar alguno. Y es por eso que consideremos lo importante que en la observación se debe, si no se encuentra un lugar, debemos ir unos versos o unos pasajes más atrás o más adelante del que estamos estudiando para tener un contexto general de lo que está ocurriendo en el estudio que estamos realizando. Sí. Gracias, mi hermano Daniel, por su aporte. Gracias. ¿Por qué? Porque lo que usted dice es cierto. No todos los pasajes van a responder a mis 7 preguntas. Entonces usted no se martirice, pero ¿dónde será? ¿Dónde es el lugar? No. Si el lugar no lo dice, pues prácticamente usted deseche esa pregunta del dónde. La idea es que nosotros podamos hacerle a un texto las 7 preguntas. Y con esas 7 preguntas el texto nos va a responder, pero no necesariamente tienen que estar aquí todas las preguntas resueltas. Ahora, nosotros escogimos un pasaje como el de Nehemías 8:1-8 porque prácticamente ese pasaje responde a las 7 preguntas, pero no todos los pasajes responden a eso. Vuelvo y les digo, ustedes más adelante van a poder tener la capacidad con esta escuela de poder, que si no encuentran la pregunta ¿dónde? Es posible que en el contexto antes o después le puedan describir dónde, ¿cierto? Pero si no la encuentra, no se vaya a martirizar, ni se vaya a decir, no, es que yo no entendí. No, no todas las veces los pasajes responden a las 7 preguntas. Vamos entonces con el cuándo. El cuándo responde a una parte del tiempo, ¿no? Tiempo en que acontecen, tiempo en que suceden las cosas, tiempo, puede ser un tiempo cronológico, ¿cierto? Es decir, que marcan un mes, que marca un día. Puede ser también un tiempo atmosférico, que nos marcan si estaba lloviendo, si estaba haciendo mucho sol, ¿sí? Si estaba haciendo mucho viento, ¿sí? También nos habla de un tiempo ministerial. Por ejemplo, en el caso de Jesús, nos pueden, al comienzo de su ministerio o al final de su ministerio, entonces eso nos puede ayudar a nosotros como a centrarnos más en el tiempo que están sucediendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro texto de estudio hoy, ¿cuándo se presentaron esas cosas? En el primer día del mes séptimo. Ok, en el primer día del mes séptimo. ¿Nos da un tiempo qué? ¿Cronológico, atmosférico o ministerial? Cronológico. Muy bien, un tiempo cronológico. En este caso nos dio el tiempo preciso. Primer día del mes séptimo, ¿cierto? En nuestro calendario, ¿qué día sería ese? Pues si consideramos el calendario que nosotros manejamos sería julio. Correcto, el 1 de julio. Sí, correcto, eso es. Entonces, si nosotros lo trasladamos a nuestro mapa, sería el 1 de julio.
Pero los judíos tenían, por lo general, nombres de otros meses, entonces ya eso nos lo va a dar la interpretación o el estudio que yo haga del mes séptimo, cómo se llamaba el mes séptimo para los judíos, y ya voy a poder entender un poquito más, ¿no? Entonces, el cuándo nos habla de el tiempo cronológico atmosférico ministerial donde tuvo lugar esos acontecimientos, ¿no? ¿Cuándo le sucedió? ¿Cuándo le sucederá algo a determinada persona, nación o pueblo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la segunda venida del Señor, ¿cuándo se va a presentar? Pues cuando el Señor venga. ¿Es un tiempo cronológico? Sí, sí, es un tiempo cronológico, es decir, en el futuro. ¿Es un tiempo ministerial? Es posible que sí, porque es cuando el Señor venga a juzgar a su pueblo. Entonces, si vuelvo y les digo, y recuerdo lo que nos dijo el hermano ahora, si no encontramos la pregunta ¿cuándo?, no nos vamos a martirizar. No todo el texto va a responder a las 7 preguntas. La cuarta pregunta tiene que ver con el qué, ¿cierto? Y el qué nos está hablando de un evento, ¿sí? A veces nos habla de un argumento o a veces nos habla de un sentimiento, ¿no? Cuando yo hablo de evento, ¿cierto? Tengo que ver con la narrativa. Cuando hablo de argumento, tengo que ver con las epístolas. Cuando hablo de sentimiento, tiene que ver con un testimonio o una poesía, ¿no? Ahora, ¿por qué les hablamos de narrativa, epístolas y poesía? Porque ustedes saben que la Biblia tiene varias formas en que fue escrita, ¿no? Por ejemplo, todos los libros de crónicas, reyes, son prácticamente libros narrativos que nos cuentan la historia de lo que está sucediendo. Son historias que nos cuentan, ¿no? Pero también tenemos, después del Nuevo Testamento, todas las cartas del apóstol Pablo, y todas esas cartas del apóstol Pablo se llamaron epístolas porque eran unas cartas que se enviaron con un argumento específico. Entonces, cuando nosotros hablamos de epístolas, estamos refiriéndonos a unas cartas que el apóstol Pedro escribieron a la iglesia que estaban pastoreando, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de sentimiento, de testimonio, de poesía, estamos hablando de aquellos libros poéticos que ustedes ya saben por clasificación cuáles son, ¿no? Por ejemplo, Cantar de los Cantares, muchas veces el mismo tema de los proverbios, son prácticamente libros poéticos, ¿no? Que hablan de un sentimiento. Entonces, en este caso de nuestro texto hoy, la pregunta ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué aconteció? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué podemos nosotros responder? Sencillamente que en esa plaza, ahí acumulando las 4 preguntas que llevamos, que muchas personas se reunieron, o todo el pueblo se reunió, ¿en dónde? En la plaza que está delante o al frente de la puerta llamada Las Aguas. El primer día del mes séptimo, allí Esdras abrió y leyó el libro de la ley al pueblo reunido en la plaza, ¿no? Entonces, el qué responde a lo que se hizo en esa ocasión. ¿Y qué se hizo en esa ocasión? Que se leyó el libro de la ley al pueblo que estaba reunido en la plaza. ¿Correcto? Hasta aquí estamos entendiendo, ¿no, hermanos? ¿Hay alguna inquietud o algún aporte que algún hermano quiera dar? Bueno, si no, seguimos. Entonces, la pregunta ¿qué? Tiene que ver con algún evento, algún acontecimiento que se está realizando ahí en el texto, ¿no? Ahora, la quinta pregunta es ¿cómo? El cómo tiene que ver con las maneras o modos, ¿cierto? ¿Cómo así que las maneras o modos? Sí, es como eh, qué se hizo, cómo se hizo, si el pasaje describe
cómo lo hicieron, o cómo sucederán las cosas, o cómo se ha de hacer, o cómo se ilustra, ¿no? Entonces, ese responde prácticamente al cómo. ¿Y ellos cómo lo hacían? ¿Cómo? Volvamos a reunir las otras preguntas. Todo el pueblo se reunió en la plaza que está delante de la puerta llamada Las Aguas, el primer día del mes séptimo. Allí Esdras abrió y leyó el libro de la ley al pueblo reunido en la plaza y leyó tan claramente y poniéndole el sentido a lo que leía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo leyó Esdras? Claramente y poniéndole el sentido. Ese es el cómo. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿El hermano Luis Eduardo está entendiendo a la perfección o no? Sí, perfecto. Listo. Tengo por ahí algunas observacioncitas, pero más adelante. Ok. Y vamos con la otra pregunta, que es el por qué, que tiene que ver con los argumentos o razones, ¿no? El por qué, pues prácticamente nos va a indicar por qué sucedió eso, por qué el profeta o por qué Jesús dijo eso, o por qué sucedió lo que está sucediendo, ¿sí? Y eso nos va a ayudar pues prácticamente a precisar muchas de las razones por las cuales la palabra del Señor ha sido escrita. Entonces, el por qué tiene que ver con argumentos o tiene que ver con razones. Ahora, yo quiero preguntar, ¿se menciona alguno aquí? Pues mi hermano, en este pasaje yo no pude evitar leer un verso, el último verso del capítulo 7, Sí. que es el pasaje anterior que estamos estudiando, que la última parte dice, cuando llegó el séptimo mes, todo el pueblo de Israel estaba establecido en sus ciudades. Y yo veo que todo esto aconteció, o sea, de aquí rápidamente por lo que estamos leyendo, era porque ya ellos estaban establecidos. Pues algunos conocemos un poco, de alguna manera, lo que relata este libro, la reconstrucción de las murallas y todo aquello, y ya ellos habían terminado una labor, estaban establecidos, y entonces, una vez culminada esa labor previa y que estaban ya establecidos, cada quien en su lugar, en sus ciudades, entonces es que ocurre este evento. Sí, ok. Gracias, hermano. Gracias por su estudio. O sea, en este pasaje, como lo estamos leyendo del versículo 1 al 8, no nos presenta un porqué, ¿sí? No nos presenta un porqué. Pero si usted lee lo que ha sucedido en Nehemías, usted se da cuenta que el porqué tiene que ver porque cuando hicieron y empezaron a reconstruir el templo y hacer todas las reconstrucciones, encontraron un lugar donde habían algunos tesoros que habían quedado allí que no habían saqueado. Y en esos tesoros encontraron un rollo, encontraron un libro, ¿cierto? Entonces, al encontrar ese libro, ellos encontraron la palabra de Dios y prácticamente encontraron todo lo que el Señor les había dicho que no hicieran, porque si ellos hacían eso, les iba a pasar lo que les había pasado. Entonces, en un tiempo de tanta escasez de la palabra de Dios, este libro encontrado llegó a justificar el por qué se citó a todo el pueblo para que escucharan la palabra de Dios. Pero eso lo sé yo porque he leído todo el libro de Nehemías, o porque he escuchado algunas predicaciones que tienen que ver con el tema, o porque lo he estudiado. Pero el pasaje aquí no nos da un porqué. Así que no se vaya a matar usted, hermano, por el que no encontraron el porqué. Entonces yo no encuentro el porqué, no. El porqué no nos lo da ahí. Pero ¿cómo lo podemos encontrar? Leyendo el contexto. El contexto quiere decir lo que hay antes y después del pasaje que yo estoy leyendo. Pero en este caso no hay un porqué. Y la séptima y Pastor última, Omar, ¿sí? qué pena lo interrumpo para que vayamos
finalizando la sesión, por favor. Claro que sí. Entonces, la última pregunta tiene que ver con el así que. Y el así que tiene que ver con el resultado. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el resultado? Pues, ¿qué sucedió al final? ¿Cierto? Cuando yo digo, más el camino de los, o más los impíos perecerán. ¿Cuál es el resultado de los impíos? Pues que van a perecer, ¿sí? En este caso del pasaje que tenemos aquí, el resultado de leer la palabra de Dios, de que todo el pueblo escuchó la palabra de Dios o la ley del primer día al mes séptimo, que Esdras leyó claramente, poniéndole el sentido, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el así que? Pues que el pueblo escuchó con atención. Entonces, hermanos, cuando yo trato de hacer como las 7 preguntas, yo voy a poder ya tener como un panorama más amplio del pasaje que yo voy a estudiar. Vuelvo y les digo, el método inductivo es un método que me enseña a mí a pescar. Es decir, no me da el pescado de una vez, me enseña a pescar, a cómo tengo que yo comenzar a sacar esas palabras importantes, a cómo es que a través de las preguntas yo tengo que empezar a construir la idea principal, lo que el Señor me tiene para mí. Entonces, resumiendo estas 7 preguntas, podemos decir que el pasaje nos habla de que todo el pueblo, ¿cierto? Tanto personas importantes como príncipes, como el Esdras, que era maestro y sacerdote, ¿cierto? Reunidos en la plaza que estaba al frente de la puerta llamada Las Aguas, el primer día del mes séptimo, ¿sí? Abrieron el libro de la ley, y Esdras comenzó a leer tan claramente, poniéndole el sentido a cada palabra, de tal manera que el pueblo escuchó con atención. Eso es lo que nos está diciendo los 8 versículos de Nehemías, capítulo 8, del 1 al 8. ¿Listo, hermanos? Entonces, como tarea, vamos entonces a dejar que ustedes le hagan las mismas 7 preguntas junto con el listado de las palabras que más se repiten a este pasaje que tenemos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Y por favor, le hacen llegar a Uriel o a Laura, que es la persona encargada de esta escuela. No sé, Laura, después usted les dará el correo. Van entonces a enviar lo que ustedes encontraron. Entonces, van a hacer el ejercicio en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. ¿Sí? Bueno, hermanos, ya se nos está acabando el tiempo. Hay solo 2 minuticos para hacer preguntas, si Laura nos lo permite. Entonces, al hermano Luis Eduardo tenía algunas observaciones. No sé si Sara Inés o Dieguito Torres tengan otras observaciones, o los hermanos que tengan observaciones la pueden hacer rápidamente.